Ahora, la boca, la hombre, la boca. Sí, pero es que va a un mismo de trauma. Te voy a invitar también. Tengo el coco de sobre. Pero tú te quieres, no vas a enseñar. De la cachada. Y aparte de eso, ¿cómo te sale? Eso es para la chiquita, igual es alta. No, no. Sí, les mató a la canción del desafío completo. Y seguro, no tiene ni un sopa de que se ve que debería hacer más feo. Tendrá pues para que compre el pan. Que se tengo. Tengo que ir a la iglesia y vivir con la familia. Ahora que ya te va un puño de verdad. ¿Por qué quieres? Añádale todo, oye, la lecturita. Después explicar todo bien. ¿qué te van a hacer? Todo el patrón. Y entonces, cuando el 120 estaba y fue hacer el vino otro niño y 502. Como ya que y es una para su egreso de regalé de lucha. Y para su egreso no se aprende. Cuando llevamos a ver que los tíos porque sí, y digo la cierta manera. Eso, no sé, algo que no no, hay así para cuando lo empezamos a hacer te mandaron para el sí. Sí,
Y entonces me regaló una cartera. La solicitud. Creo que estaba faltando un poco. Ah, ya me había dicho. Ah, ¿sí? Sí. 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 Pero mi hermana. Sí, Ay, tú me regalas para ver si me la vamos a poner al mejor. Tengo pasado todavía de sí, pero de llegada. Sí,
Pero mira, porque la Paola entonces mira, no, pero a mí yo Uy, ahora subió este culiado, esperamos. Voy a ver, voy a experimentar. Tienes que saber, tienes que dedicarte a trabajar eso. Y tú como mujer, ¿qué te ayudas? Yo me doy. Y que se manda, pero no fue una bendición que tienes que hacer. Ya ves, ¿Qué pasa? No entiendes. Era dispositiva, ah, no, pero yo no me sale el total. Hay algo. No, Yo te quiero besar más. Como el día que- No, 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 siempre hay alguien. Pero disciplinado, disciplinado para obvio. Me compró vuelos. Qué bueno.
Y mi amiga que fue la Doctor Black. Yo soy Bien, chicos, buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta tercera semana. El día de hoy vamos a hablar acerca de la concurrencia de acreedores y de la teoría del riesgo. Hasta aquí hemos hablado acerca de las obligaciones de dar. Y en las clases pasadas hemos visto que estas se podría clasificar en tres tipos. Obligaciones de dar bien cierto, aquel que está perfectamente identificado. Obligaciones de dar bien incierto y obligaciones de dar bien intangible, aquellos que pueden ser reemplazados por otro, ¿verdad? Pero ahora ya vamos a empezar a complicar un poquito más la situación. ¿Qué pasa cuando un mismo bien se le promete a dos personas al mismo tiempo? Es decir, vendo un departamento, ¿ves? Pongo el anuncio, $300,000. Lo vendo ya a una persona, a Juan, por ejemplo. Le paga los 300,000. Pero al minuto le llega la llamada de otro comprador. Le quiere dar el doble. Yo, ¿qué es lo que hago? Obviamente, pues, sin mucha ética de por medio, le vendo también a esta persona, esta vez por el doble. Esta segunda persona desconoce de la primera venta. Y él, por el contrario, lo inscribe en el registro. Aquí la pregunta es, ¿a quién se le debe entregar el departamento? ¿Al que compró primero o al que inscribió en registros públicos? Al que inscribió en registros públicos. Muy bien, ahora veamos otro escenario que explica la teoría del riesgo. ¿Qué pasa cuando el bien se pierde antes de que yo realice la entrega? Hago mi compra en la concesionaria, compro el vehículo y me dicen, en 10 días te entregamos el vehículo. Pero en el quinto día, pues, la concesionaria, un empleado, se va a hacer pique con el carro y este carro se destruye. ¿Quién asume esa responsabilidad? Prácticamente yo hago y se supone que todavía no le dan a usted. Y mientras que no salga el vehículo de la tienda, todavía está bajo sus responsabilidades de ellos. Ya, ahora le complico un poquito más el escenario. ¿Qué pasa si es un terremoto el que destruye este carro? No va a ser ni culpa ni del acreedor ni del deudor. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasa con la obligación? ¿Se extingue? No se extingue, pero reales. Hay algo real. Muy bien, estas situaciones nosotros las vamos a describir con la teoría del riesgo. ¿Qué dice la teoría del riesgo? Que hay un periodo de tiempo entre la celebración
contrato y me entrega. ¿Qué es lo que puede pasar durante ese periodo? Puede pasar dos cosas, o la pérdida del bien o el deterioro. ¿Y qué es lo que vamos a hacer al respecto? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Muy bien. De continuar con el desarrollo de esta semana, hay que verificar que el contenido de la clase pasada ya quedó claro. ¿Sí? Yo veo unas caritas de las cuales le voy a preguntar para tener certeza. Que todo está claro. Recuerden que la próxima semana es su primera práctica calificada. ¿Es de la semana 4 o de 5? Todavía. Va a ser siempre en la segunda sesión. ¿Cuándo es la siguiente clase? ¿Viernes? Sí, el viernes sería. Muy bien. La clase pasada hablamos acerca de la clasificación de las obligaciones de dar. ¿Sí? Esta se dividía en dar bien cierto. ¿Cuál era la característica del bien cierto? El bien estaba perfectamente identificable, determinado. ¿Sí? Pero esa identificación se reflejaba a través de un principio. El principio de identidad. ¿Qué es lo que indica este principio de identidad? Que el deudor no te puede obligar a recibir un bien que tú no has adquirido, ¿verdad? De forma unilateral no se te puede exigir recibir un bien que no es el que tú has contratado, salvo que exista el consentimiento por parte del acreedor. ¿Sí? Ese es el caso del vehículo, ¿no? Se malogró el vehículo y te voy a dar otro de mejor gama, un vehículo más caro. Si es que tú dices no, simplemente podrías exigir una indemnización. Pero si por el contrario ves el vehículo más moderno, ¿verdad? Mayor capacidad, entonces de repente lo aceptas. Pero de forma unilateral, no. ¿Sí? Principio de identidad. Además, también existían dos obligaciones en este tipo de bienes. Bienes ciertos. Obligación de conservar el bien, ¿sí? Por parte del deudor, y la obligación de informar acerca de su estado. ¿Qué quiere decir eso? Si yo te vendo un automóvil, hasta el día de la entrega yo tengo que cuidar ese bien para entregártelo en las mismas condiciones en las cuales tú lo viste cuando daste el contrato, ¿verdad? También mencionó que deben integrarse con los accesorios y el contador. Correcto. También habíamos visto un artículo del Código Civil que establecía que la entrega de bienes se tenía que realizar siempre con sus accesorios, salvo excepciones, ¿verdad? Que también revisamos en la clase pasada. Y obviamente, pues, la obligación de verificar el estado de los bienes antes de la entrega. ¿Sí? Te compras un remate público de computadoras, 1000 computadoras. Por esas computadoras hace 3 años que nadie las ha encendido. Obviamente, antes de perfeccionar este contrato, tú tienes que ir a ver si es que estas máquinas prenden. Porque si no, ¿qué estarías comprando? ¿Computadoras? ¿O estarías comprando, qué sería, chatarra? ¿Verdad? Muy bien. Luego hablamos acerca de los bienes inciertos. Ustedes se preguntarán, ¿pero quién en su sano juicio hace un contrato con un bien incierto? Bueno, sí hay personas que por desconocimiento lo hacen, pero para que genere una obligación según el Código Civil, mínimamente tiene que especificar dos cosas. ¿Cuáles serán esas dos cosas? Cantidad y especie. Mínimamente. El contrato tiene que indicarme esos dos puntos para que genere obligaciones. Y finalmente los bienes fungibles son aquellos que pueden ser sustituidos por otro equivalente. Otro equivalente, obviamente, en número, especie, cantidad y calidad. El ejemplo que vimos era
el dinero, el combustible, los alimentos. ¿Verdad? Bien, ¿ha quedado claro todo eso? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, entonces podemos continuar. ¿Cuál es la utilidad del día de hoy? Bien, ustedes van a ver en la práctica, pues, ya cuando saquen su título, consultas. Me vendieron un terreno que ya tiene propietario. O la doble venta de un vehículo. ¿Verdad? Y esos problemas se van a dar principalmente en los contratos de compraventa. ¿Cómo ustedes van a solucionar esa controversia? A través de la aplicación del artículo 1135, que es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué pasa cuando concurren varios acreedores? ¿A quién el Estado le da la prioridad? Obviamente ya más o menos podemos adelantar que en el caso de que sea un bien inmueble, la prioridad va a ser quien inscribió primero, ¿verdad? Mientras que en el caso de bienes muebles como un vehículo, la prioridad la va a tener a quien se le entregó el bien primero. ¿Sí? Vamos a diferenciar qué pasa con los bienes muebles y los bienes inmuebles. Luego de la sesión, al finalizar la sesión, los estudiantes analizarán sobre la concurrencia de acreedores y la teoría de riesgo en las obligaciones conforme a la normatividad civil vigente mediante el espacio práctico del día de hoy. Saberes previos. Aquí lo quiero escuchar. ¿Qué es la teoría del riesgo? ¿Tienen alguna noción sobre esto? ¿A qué hace referencia este riesgo? La pérdida de un bien por El riesgo de que un bien se pierda. Muy bien. ¿Alguien más? Determina el valor económico que no va a asumir en este caso, antes de la entrega de efectivo. Determina quién va a asumir las consecuencias de esta pérdida. Muy bien. ¿Y más? ¿Va a ser lo mismo si es que la culpa lo tiene el acreedor o el deudor? ¿Qué creen ustedes? ¿Pérdida y deterioro es lo mismo? en este caso, la pérdida es por parte del acreedor, pero pues, tiene que revisarlo. Muy bien. ¿Alguien más alguna noción? Ahora, ¿qué entiende por concurrencia de acreedores? Es cuando hay varias personas que exigen el mismo derecho, ¿no? Por ejemplo, cuando una cosa es vendida a diferentes dueños. Un mismo bien es vendido a diferentes personas al mismo tiempo. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que pasa cuando esa venta se realiza frente a bienes muebles y frente a bienes inmuebles. Vamos a ver que el criterio es diferente. También podrían ser varios deudores, concurrencia de deudor, o sería de hacer. Bueno, en este caso es solamente de acreedores. Es lo que vamos a plantear el día de hoy. ¿Qué pasa cuando se vende un bien a varias personas? Pero muy bien. A ver, chicos, veamos este video rapidito. Tengan atención. Saquen ideas principales, por favor. ¿Cómo están, queridos amigos? En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la concurrencia de acreedores de bienes inmuebles. La concurrencia de acreedores de bienes inmuebles está regulada en el artículo 1135 del Código Civil. Y esta norma está referida para el caso en el cual dos o más acreedores se discuten el mejor derecho para que se les entregue un bien de carácter inmueble. La norma tiene que referir a alguien, a alguno de los acreedores. Y el legislador de 1984 ha optado por preferir a aquel acreedor que ha cuidado de manera más diligente sus derechos.
Se parte de la idea de que todos los acreedores que han celebrado diversos contratos con el deudor que se ha obligado a entregar ese bien, son acreedores de buena fe. O sea, todos ellos han actuado de buena fe sin conocer que los demás también estaban contratando con el deudor. Pero tiene que ser referido sobre uno, de tal manera que el legislador refiere a aquel acreedor que haya inscrito primero su derecho. El defecto de inscripción se refiere a aquel que tenga documento de fecha cierta más antiguo, ¿no? Es toda una discusión sobre qué se puede entender por documento de fecha cierta. Evidentemente estamos hablando de aquella fecha que, aquel documento que tenga una fecha que revista una mayor certidumbre con respecto a la de los demás, lo que no significa que estemos identificando los conceptos de fecha cierta y de fecha exacta. Bastará que se pruebe con que la fecha de un determinado documento es más antigua que otra y que esa antigüedad precisamente ofrece la certidumbre de la que venimos hablando. Bueno, sobre esto hay mucho más que decir también, pero nos vamos a quedar aquí. Les agradezco infinitamente por su atención. Gracias. Muy bien. ¿Qué dice el autor? Lo que logré interpretar sobre lo que se dice es que el legislador quiere al acreedor que imprimió primero el derecho, ¿no? Que todo no profundizando en la fecha exacta, sino una fecha cierta, donde acredita que el acreedor que hizo valer aquel derecho de la propiedad fue la primera persona que tiene el derecho de tener también. Muy bien. Mencionar obviamente el derecho también era quien escribían registros públicos. También mencionó en esta situación que es que ninguno de estos hubiera escrito, se le otorga dicho bien a quien fue primero en comprar. Nos habla sobre el artículo 1135 del Código Civil, donde nos dice que dos o más acreedores se disputan a quién se le va a otorgar el bien, pero este bien se le va a otorgar al que hizo se le da preferencia a quien hizo la inscripción primero. Muy bien. Ya llevaban reales, me dicen, ¿verdad? Sí. ¿Se acuerdan que cuando llevaban reales, obviamente, reales, la rama del derecho, porque te dice qué facultades, qué derechos tú puedes tener sobre las cosas, sobre tus bienes, ¿sí? Lo que tú adquieres con tu esfuerzo. Pero no solamente derechos reales te premian, pues, ¿no? También te castigan en ciertos casos cuando tú no sabes cuidar adecuadamente tus bienes. Caso de la usurpación o prescripción adquisitiva de dominio, ¿verdad? Dejas abandonar tu casa más de 10 días, un poseedor ilegítimo acredita la posesión pública, pacífica y continua durante 10 años. ¿Qué es lo que pasa con tu propiedad? La pierdes, ¿verdad? Entonces, el derecho civil también te castiga por no cuidar tus bienes. Aquí va a pasar algo parecido. ¿Qué pasa si tú compras un bien inmueble y no eres lo suficientemente diligente? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer antes de comprar un bien inmueble? Que esté deteriorado en buenas condiciones. ¿Más? ¿Dónde verificamos que todo esté en regla? En registros públicos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir a la SUNAT. Incluso la búsqueda la podemos hacer por internet, gratis. Con la dirección, el número de la partida, de ese terreno, de ese vehículo, de esa propiedad. Ya si queremos tener un reporte, obviamente ya se tiene que pagar el derecho. Pero la búsqueda es gratuita, chicos. Entonces, tenemos que verificar la inscripción en registros públicos. ¿Por qué? Porque ese terreno puede estar grabado, ¿no? Puede estar hipotecado. O puede estar dado de usufructo en alguna persona, ¿verdad? Puede tener alguna carga. Y tú lo puedes adquirir.
pero no vas a poder ejercer la propiedad sino hasta que esta carga desaparezca. ¿Sí? Entonces, veamos pues lo que dice. Eso es lo que dice el video, ¿no? Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar también acerca de la teoría del riesgo de las obligaciones. Y la teoría del riesgo en obligaciones nos va a permitir determinar quién va a asumir la responsabilidad ante la pérdida y deterioro del bien. El otro tema que vamos a ver es la concurrencia de acreedores, regulado específicamente en el artículo 1135. Y aquí vamos a encontrar dos artículos, uno que nos habla de los bienes inmuebles y el otro de los bienes muebles. Y como ya les expliqué, el criterio de preferencia que ha establecido el Estado va a ser diferente. Y obviamente esta situación se va a dar cuando un deudor poco ético vende o promete el mismo bien a dos o más personas distintas. Tiene que ver mucho con la buena fe. Derechos reales también la buena fe es importantísima, ¿verdad? Y en general, en obligaciones va a tener igual de relevancia. Vamos a ver aquí. ¿Qué dice el artículo 1135? Concurrencia de acreedores de bienes inmuebles. Bien. ¿Cuál es el orden de prelación? Si se supone que lo primero que tenemos que hacer antes de comprar un bien es verificar en registros públicos, cuando lo compro, ¿qué es lo que también tengo que hacer? Inscribir, ¿verdad? Mi derecho también en igual medida en el registro público. ¿Cuál es el primer rango de preferencia según este artículo 1135? El que de buena fe inscribió su título primero, obviamente en registro público. Primer criterio de preferencia. Quien escribió primero en el registro público. Ahora, ¿qué pasa si ninguno inscribió? ¿Cuál sería el segundo rango de preferencia? Aquel que tenga un documento de fecha cierta más antiguo. ¿Sí? A ver, primer supuesto. Se ha vendido el departamento a dos personas. ¿A quién le doy? Primer criterio. Al que inscribió primero. Miro, ninguno inscribió. Segundo criterio. Al que haya instituido un documento de fecha cierta más antiguo. ¿Qué pasa si tampoco ninguno tiene? ¿Cuál sería el tercer criterio? Aquel título con fecha más antigua. No es lo mismo un título que puede ser un contrato privado entre dos partes a un documento de fecha cierta que puede ser una escritura pública, por ejemplo. ¿Sí? Y lo ideal, pues, es la inscripción en registros públicos. Entonces, para el caso de inmuebles, lo primero que voy a ver es la inscripción en registros públicos. ¿Queda claro, chicos, cuál es el orden de prelación? Primero, ¿qué es lo que veo? La inscripción en registros públicos. Si nadie lo ha inscrito, ¿qué es lo que veo? Documento de fecha cierta más antiguo. ¿Sí? Porque los dos pueden tener una escritura pública en diferentes notarías. El más antiguo. Y si es que ninguno tiene documento de fecha cierta, cualquier título con fecha anterior. ¿Sí? Puede ser un contrato privado nada más. Y aquí vamos a ver este orden que le menciono. Dice, en caso de inmuebles, el sistema peruano otorga una jerarquía de preferencia para decidir quién se queda con la propiedad. Recuerden que estamos ante bienes inmuebles aquí. Y la regla de oro va a ser la publicidad y la fe registral. El orden de prelación. Primero, inscripción en registros públicos.
se refiere a quién escribió primero su compra. Siempre que tenga buena fe y que no supiera de la otra venta. Porque ¿qué pasa si yo me confabulo con el vendedor? Y sabiendo que ya existe una primera venta, y sabiendo que este primer comprador no lo ha inscrito en registros públicos, yo la compro y la registro. Eso sería actuar de buena o de mala fe. Tú podrías acreditar en un juicio esto, invocando precisamente este artículo 1135. Por eso repito, el criterio no solamente es inscribir en registros públicos, sino haberlo hecho de buena fe, es decir, que no haya tenido conocimiento de que este bien ya ha sido vendido a otra persona previamente. ¿Correcto? Mucho ojo con esto. ¿Sí? Hay que actuar de buena fe. ¿Y de qué manera se le castiga al deudor que, pues, en este caso vendería, supongamos que yo tengo una casa, se lo vendo a usted y luego se lo vendo a otra persona, pero uno inscribe primero. ¿Qué castigo tendría yo por haber? Obviamente tú tendrías la opción de interponer una acción legal contra aquella persona que le ha vendido nuevamente el mismo bien a otra persona y esta otra persona sí lo ha inscrito en registro público. Obviamente yo tendría que ir, uno para que me devuelvas el dinero, otro para un tema de indemnización y bueno, responsabilidad penal también habría que ser, ¿verdad? Sí podrías interponer acciones legales frente a este vendedor de mala fe, de todas maneras. Segundo criterio, documento de fecha cierta más antigua. Si nadie inscribió en registros públicos, se prefiere quien tenga el documento que no pueda ser falsificado en su fecha. Eso quiere decir un documento de fecha cierta, ¿no? Que nos deje certeza de que se celebró. Las escrituras públicas, las pinturas se entrarían ahí. Por supuesto, son documentos de fecha cierta. O un documento con firma legalizada, ¿no? Obviamente el notario, ¿qué es lo que va a hacer? Va a dar validez de la fecha en la cual se está celebrando este contrato. Y eso le va a dar la naturaleza de un documento de fecha cierta. Y si nadie tiene un documento de fecha cierta, el tercer criterio que va a ser un título con fecha anterior. Va a ser un documento privado que nosotros hagamos, ¿verdad? Lo redactamos y lo firmamos los dos. El más antiguo va a ser el que va a prevalecer. ¿Sí? ¿Queda claro, chicos, estos criterios? ¿A quién se le va a dar la prioridad? ¿Sí? ¿Alguien que le haya quedado la duda? El último no tiene que estar notariado, ¿verdad? No, no necesariamente. Y es la última opción. Y aquí tenemos un ejemplo. Inmobiliaria El Estafador. Le vende un departamento de 401 a Juan mediante un contrato privado en enero. ¿Sí? La venta se realiza en enero con un contrato privado. En marzo vende el mismo departamento a María. Pero María firma una escritura pública y corre inmediatamente a la SUNAT a inscribir su derecho. ¿Quién tiene preferencia? Juan compró primero. ¿Claro? Pero María inscribió su derecho. La jurisprudencia obviamente va a aplicar este artículo 1135. Entonces, se va a proteger en primera instancia a quien realizó la inscripción en un registro público. Siempre que María haya actuado de buena fe. Olviden ese criterio. Yo puedo cuestionar este orden de preferencia si es que puedo acreditar que María se confabuló, por ejemplo. Y ya no aplicaría este orden de prelación. ¿Y qué pasaría con Juan? Porque Juan también compró de buena fe, solo que fue un descuidado y no lo inscribió en registro público. Podría tomar acciones legales, lo que nos preguntaba tu compañera,
por los daños y perjuicios ocasionados, ¿no? La expectativa, el tiempo. Bien, veamos el siguiente artículo, el 1136, que nos habla, ¿qué pasa cuando vendes un bien mueble a varias personas? Aquí el criterio va a ser el mismo que en el bien inmueble, el que inscribe primero, no, aquí el criterio va a ser totalmente diferente. ¿Qué es lo que va a prevalecer aquí? Aquí lo que va a prevalecer es la entrega del bien. ¿Y cuál sería el orden de relación aquí? Existen dos personas a las cuales le han vendido un mismo auto. ¿A quién le doy el auto? ¿Cuál es el criterio? Primer orden de relación. A quien se le entregó el vehículo, a quien le di las llaves, a quien ya está paseándose en ese vehículo. ¿Correcto? A él le voy a dar primero el vehículo. ¿Qué pasa si no he realizado la entrega? ¿Cuál sería el segundo orden de relación? Aquel que tenga un documento de fecha cierta más antiguo. Este segundo criterio de relación sí coincide con el de bienes inmuebles, ¿verdad? Y si nadie tiene documento de fecha cierta antiguo, el título de fecha anterior. ¿Sí? Entonces, chicos, cuando es un bien mueble, yo no voy a mirar si es que esto se inscribió en registros públicos o no. Yo lo que voy a ver es si es que se entregó el vehículo o el bien mueble al acreedor. ¿Sí? La entrega es lo que va a prevalecer. Incluso si es que existe un contrato con fecha anterior, incluso si es que existe un contrato con fecha anterior, la entrega del bien mueble es lo que va a prevalecer aquí. Y esta es una continuación pues, de su curso de reales, porque en reales también cómo se transfería la propiedad de bienes muebles e inmuebles, y había un sistema que se indicaba, ¿no? Bienes muebles, tenía que haber entrega y documento de fecha cierta. ¿Verdad? Es una continuación, justamente. Entonces, obviamente, tiene que haber una coherencia en todo el Código Civil, ¿verdad? A ver, aquí tenemos un ejemplo también de qué pasa cuando un bien mueble es vendido a dos personas. Un agricultor le vende un tractor a Pedro el día lunes con un contrato privado. El miércoles, el mismo agricultor le vende el tractor a Luis. Luis le paga en ese momento y se lleva el tractor a su chacra. Se hizo la entrega en ese momento. Luis no sabía que Pedro ya había comprado. ¿Quién tiene la preferencia según el 1136? ¿Quién? ¿Por qué? Porque recibió el bien. Entonces, ¿qué es lo que nuestro ordenamiento jurídico hace prevalecer en el caso de bienes muebles? La posesión física del bien. ¿Correcto? Bien, hagamos un resumen entonces. La concurrencia de acreedores resuelve un problema. ¿Qué pasa cuando un mismo bien es ofrecido a dos personas al mismo tiempo? A dos personas diferentes. ¿Sí? ¿A quién le entregamos el bien? Según el 1135, ¿a quién le entregamos? A quien escribió el registro público y lo realizó de buena fe. No se me puede olvidar la buena fe del examen, ¿ah? El
es el primer rango de correlación. Segundo, aquel que tenga un documento de fecha cierta más antiguo. ¿Cuál sería un documento de fecha cierta? Una escritura pública ante notario o un documento con firmas legalizadas por notario, ¿verdad? El notario, ¿qué es lo que hace? Legaliza la identidad de las partes y que el contenido del acto jurídico sea legal, ¿no? Esa es la función del notario. Y tercero, si es que nadie tiene un documento de fecha cierta, cualquier documento con fecha antigua, ¿sí? Cualquier documento privado. Bien, ahora, cuando el bien es un bien mueble, prevalece a quien se le realizó la entrega del bien. El primer rango. Segundo rango, de igual forma, quien tenga un documento de fecha cierta, y tercero, un documento de fecha anterior. ¿Sí? ¿Está quedando claro, chicos? Sí. Muy bien. En la teoría del riesgo. Antes de empezar a hablar de la teoría del riesgo, que básicamente explica qué pasa cuando el bien se pierde o se deteriora, ¿no? La teoría del riesgo, para empezar, te dice, desde la celebración de tu contrato hasta la entrega del bien existe un periodo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando en ese periodo el bien se pierde o se deteriora? ¿Quién asume las consecuencias? Eso es lo que nos va a explicar esta teoría, la teoría del riesgo. Ahora, creo que es necesario que podamos identificar cuándo un bien se considera perdido. Y creo que eso ustedes lo analizaron en la clase anterior, ¿verdad? Cuando revisaron la lectura, hicieron un análisis. Bien, el artículo 1137 nos habla acerca de cuándo un bien se considera perdido. ¿Alguien, por favor, que pueda leernos este artículo? El 1137 del Código Civil. Pérdida del bien. La pérdida del bien puede producirse, uno, por parecer o ser inútil para el acreedor por daño parcial. Dos, por desaparecer de modo que no se tenga noticias de él o teniéndolo no se pueda recobrar. Tres, por quedar fuera del comercio. Bien, entonces nos plantea tres supuestos en los cuales el Código Civil establece que un bien se ha perdido. ¿Sí? El primero de ellos dice, por perecer o quedar inútil para el acreedor por un daño parcial. ¿En qué casos? Ya ustedes realizaron la lectura en la clase pasada. ¿En qué casos perece un bien? Cuando pierde la vida se destruye total o parcialmente. Cuando estamos ante un bien o un animal, por ejemplo, obviamente, pues, se muere, se pierde el bien, ¿no? El caballo de pura sangre que compro, ¿no? Lo compro el lunes, me lo van a entregar el viernes, el miércoles se muere. Me da un paro cardíaco. Lo perdí. Cuando el bien queda inútil. Cuando obviamente ya no va a tener utilidad. Imaginemos, yo compro Relámpago porque es un caballo de carrera. ¿Sí? ¿Qué pasa si ese caballo en una de sus prácticas se rompe una pierna? Va a seguir siendo un caballo, ¿verdad? Te puede servir como, ¿cómo se llaman esos caballos que lo usan para que se reproduzca? ¿Implementar? No. Puede tener su utilidad, pero como ¿que va a volver a servir? Ya no, entonces también estaríamos ante un supuesto de pérdida del bien, ¿correcto? Muy bien. Y lo mismo va a pasar con los bienes
como autos, ¿no? Autos, motos, etc. Segundo supuesto de pérdida según el artículo 1137. Por el desaparecimiento, ¿no? Desaparece el bien y al mismo tiempo sabes dónde está, pero no puedes recobrarlo. Y en la lectura de la clase pasada nos ponía un ejemplo, ¿no? La pelota que creo que se perdía en el mar, en la playa. Se la llevaba el agua. ¿Qué es lo que pasaba aquí? ¿Qué pasa? Compro una mercadería, importo de China y lo traigo en un barco. Toda esa mercadería, bueno, el barco pues se inunda, obviamente. Sabemos dónde va a estar la mercadería, ¿verdad? En el fondo del mar. ¿Podemos sacarla? No. ¿Cómo tenemos que considerar esos bienes? Desaparece. Perdidos. Perdidos. Por desaparición o porque no podemos recobrar, no podemos recuperar. ¿Cuándo desaparece un bien? A ver, compré al caballo relámpago y se perdió en el bosque, se escapó. Chao, caballo. Y el último supuesto, cuando queda fuera del comercio. ¿En qué casos? ¿En qué casos un bien puede quedar fuera del comercio? A través de una disposición legal, ¿no? Por ejemplo, en algunos países la venta de marihuana creo que es legal, ¿no? Imagínense, traigo un lote de marihuana. Y el día siguiente, la ley establece que a partir de la fecha queda prohibida no solamente la venta y distribución, sino la posesión. ¿Qué pasaría con esa mercadería que tengo? ¿Lo pierdes o no lo pierdes? A que se pierda, ¿verdad? A que se pierda. O por ejemplo, aquellos televisores, pues que ya por un tema de tecnología ya dejan de ser útiles, ¿no? Obviamente, toda esa mercadería que he comprado ante la nueva tecnología que ya está vigente va a quedar obsoleta, ¿verdad? Ya no va a estar en circulación dentro del mercado. Entonces, esa mercadería también va a tener la condición de pérdida. ¿Sí? Entonces, estos son los supuestos que debemos de tener claro para hablar ya acerca de la teoría del riesgo. Bien, entonces, ¿quién va a asumir las consecuencias ante esta pérdida o deterioro de los bienes? ¿El acreedor o el deudor? Depende de quién tiene la culpa. ¿Quién es el que actúa de forma negligente? Bien, la teoría del riesgo. ¿Qué es el riesgo? Es la posibilidad de pérdida o deterioro que puede sufrir el objeto de la obligación. Pérdida, la desaparición total del bien, y el deterioro, el menoscabo desperfecto del bien, que disminuye proporcionalmente el valor que tenía. Bien, el artículo 1138 nos va a decir cuáles son esas consecuencias. Y esto va a depender de quién tiene la culpa, como les menciono. Inciso número 1 del artículo 1138. Pérdida por culpa del deudor.
¿Quién es el deudor? El que tiene que realizar la entrega. ¿Sí? Yo compro el vehículo en la concesionaria. Yo soy el acreedor porque ya entregué el dinero. Y la concesionaria son los deudores. Veamos qué es lo que pasa aquí. Cuando la culpa es del deudor, él va a ser quien asume los efectos económicos. Obviamente, el acreedor dejará de estar obligado a la contraprestación. Si tú ya pagaste por ese dinero del vehículo, te lo tienen que devolver. Y además, el deudor, al ser responsable, tiene que indemnizarte económicamente. Pues. Tú me vendiste un vehículo, pero por tu culpa ese vehículo ha quedado destruido. Entonces, primero, me devuelves el dinero y me indemnizas. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque la culpa ha sido tuya. ¿En qué caso se podría dar esta situación? ¿Imaginen alguno? Vendo mi vehículo y me comprometo a entregarlo recién el viernes. Y hoy me voy a hacer piques en la noche. Producto de esos piques, me choco y destruyo el vehículo. ¿De quién es la culpa? Del deudor. Entonces ya me pagaron los $20,000. Tengo que devolver los $20,000 y aparte, indemnizar. Pero ¿y por qué se le si al final él devolvió lo que costaba? Porque tal vez este acreedor tiene ya un compromiso pactado respecto a este bien. Imagínate que lo que yo compro es una flota de colectivos para dar un servicio que yo ya contraté, un servicio por el cual ya me pagaron. Entonces ahí van a haber consecuencias, ¿correcto? O por el simple hecho de la expectativa que te han hecho perder. ¿Sí? Bien, entonces ya saben, cuando la culpa es del deudor y este bien se pierde, él asume todas las consecuencias. El acreedor queda liberado de la contraprestación, es decir, me devuelven mi dinero. Supuesto del inciso 2. Aquí ya, ya no nos va a hablar de la pérdida, nos va a hablar del deterioro por culpa del deudor. ¿Qué implicaba el deterioro? El menoscabo de su valor. Si de repente esta moto, por culpa del deudor, de repente también se fue un pique. Creo que hacen piques aquí en la prolongación bolognese. ¿Sí, no? Ahí hacen piques, ¿no? Justo en ese grupo continental. Ahí he visto varios. Bien, ya, ¿qué pasa? Sacaste la moto a hacer pique. A una rueda. Y me rompí los foquitos. ¿Cómo están estos focos? ¿Quién tiene motos? ¿Qué ves, pues? No, los foquitos de la moto. Los espejos. Luego los televisores, ¿sí? Rompe los espejos. ¿Se ha destruido el bien? No, pero se ha deteriorado. Ahora vale menos sin los espejos. ¿Qué es lo que va a pasar en esa situación? Obviamente, el deudor va a asumir los efectos económicos. ¿Cuáles serían esos efectos económicos? Cambiarlos. Claro, pero los bienes accesorios, ¿qué le dan al bien principal? ¿No le dan más valor o menos valor? Ya con todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este supuesto? Por culpa del deudor se deteriora el bien. Yo puedo resolver la obligación. ¿Sabes qué? Tú te lo llevaste, tú lo dañaste, así que ya no quiero ese bien. ¿Sí? Resuelvo el contrato.
tengo la obligación o tengo la facultad de resolver ese contrato. O en todo caso, podría yo también recibir el bien en ese estado, pero obviamente pues con la reducción correspondiente de lo que ese desperfecto vale, ¿no? ¿Cuánto valdrían esos espejos originales? Y los de ellos son Imaginemos unos 500 soles, ¿no? Y obviamente yo podría recibir la moto, pero con una deducción de esos 500 soles. Sí, es solo. Bien, entonces cuando es el deterioro por culpa del deudor, tengo dos opciones. O resuelvo la obligación o recibo el bien con la reducción correspondiente. ¿Sí? Muy bien. Inciso 3. Ahora vamos a pasar al otro supuesto, a la otra vereda, cuando la culpa ya no es del deudor, sino la culpa es del acreedor. El inciso 3 nos dice, pérdida por culpa del acreedor. Aquí la culpa ya no es de la concesionaria, ahora la culpa es tuya. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Obviamente tú vas a asumir los efectos económicos. La obligación del deudor va a quedar resuelta. Pero lo que pagaste, ya lo pierdes. ¿Por qué? Porque la culpa es tuya. Ejemplo, me voy a la concesionaria, compro el vehículo, ¿sí? Lo compro el lunes y me comprometo o el contrato dice, el miércoles tú estás aquí y te lo recojas y te lo llevas. ¿Sí? ¿Qué pasa si no fuiste el miércoles conforme a lo que está afectado en el contrato? Y fuiste una semana después. Imaginemos pues que al costado están realizando la demolición de un edificio. Y esa demolición pues estructuralmente afectó la concesionaria y la pared se cae encima del vehículo. ¿De quién es la culpa? Si tú tenías que retirar el vehículo el miércoles. Del acreedor, pues. Por supuesto. Y ya sabemos que el derecho civil te castiga por no ser diligente, por no ser cuidadoso. Tú te comprometiste a recuperar, a sacar el bien, a llevarte el carro el miércoles. No lo hiciste. ¿De quién es culpa entonces? Tuyo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Lo que pagaste, lo pierdes. La concesionaria no tiene la obligación de entregarte otro vehículo. ¿Correcto? ¿Está claro, chicos? ¿Está quedando claro? ¿Sí? ¿En qué otro supuesto la culpa podría ser del acreedor? ¿Ningún toque? Y hayan pasado temporalmente el vehículo. Y a la hora de va a entregárselo el vehículo. O por ejemplo, pues que compre y te den tu prueba de manejo, ¿no? Haces la prueba de manejo y se metes a la sequía, destruiste el vehículo. La culpa es tuya. ¿Ya? ¿Se ha visto acá? Bien, ahora, el inciso 4, deterioro por culpa del acreedor. ¿Qué pasa aquí? Haces tu prueba de manejo y rayaste el carro por ahí. Obviamente ese carro ya vale menos, ¿verdad? Pero es por culpa tuya. Entonces, tú vas a asumir los efectos, vas a recibir el bien y la concesionaria no tiene la obligación de restituirte por eso. ¿Sí? ¿Quién tiene la culpa? El acreedor.
Inciso 5 del 1138. Pérdida sin culpa de las partes. Aquí la culpa no lo tiene ni el acreedor ni el deudor. ¿Qué pasa aquí? En principio la obligación va a quedar resuelta. Cuando ocurre por un desastre natural. El terremoto, ¿no? Llega el terremoto y se cae la casa encima del vehículo que acabas de comprar. ¿Qué pasa ahí con la obligación? Queda resuelta. Perdería el que pierdes. ¿Quién pierde? ¿Quién pierde? El acreedor, ¿verdad? Porque él es el que pierde el vehículo. ¿Y el dinero que ya pagaste? ¿Se devuelve o no se devuelve? Y la obligación se está resolviendo. ¿Qué quiere decir que la obligación queda resuelta? Que nunca existió. Y si nunca existió y yo te pagué, ¿me tienes que devolver o no? Tienes que devolver, pues. Sí, ahí quien sale más perjudicado es el acreedor. Ahora, ¿qué pasa cuando el deterioro se da sin culpa de las partes? ¿Quién sufre las consecuencias? El deudor. El deudor es el que sufre las consecuencias. Pero obviamente hay que reducir el costo, ¿no? Se reduce el costo. Por ejemplo, yo compro una obra de arte, imaginemos, llueve, el techo se empoza y esa filtración humedece la pared, moja parte del marco de ese cuadro, de esa pintura. Obviamente es culpa del acreedor, del deudor, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en este caso, se tendría que recibir el bien, pero reduciéndole el valor del marco de ese cuadro, ¿no? Que fácilmente podría reemplazarse, ¿no? Ah, chicos, repasemos entonces la teoría del riesgo. ¿Qué implica la teoría del riesgo? ¿Qué explica? ¿Qué explica? La teoría del riesgo te explica una cosa. Entre el momento de la celebración del contrato hasta el momento de la entrega hay un periodo en el cual existe el riesgo de que pasen dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? La pérdida o el deterioro del bien. Y esta teoría del riesgo nos explica cuáles van a ser esas consecuencias. ¿Qué? Ahora, ¿cuándo se pierde un bien? Ya lo hemos visto. Cuando queda fuera de, cuando perece, cuando pierde su utilidad, cuando desaparece y cuando deja de estar en circulación por un mandato legal. Entonces, ¿quién asume las consecuencias? Según el artículo 1138. Va a depender de quién tiene la culpa. Inciso 1 del 1138. Si la culpa es del deudor, ¿quién asume las consecuencias? El deudor, el mismo. ¿Y cuáles serían las consecuencias?
pago más el pago del bien. La devolución del dinero más el pago de una indemnización por daños y perjuicios. Y el deterioro se da por culpa del deudor. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cuáles serían esas obligaciones? Se puede resolver el contrato para empezar, ¿sí? Y obviamente el acreedor podría recibir el bien haciéndola un pago menor, ¿verdad? Un pago menor al valor original, ¿sí? Ya que el deterioro, repito, es el menoscabo, la reducción del valor original del bien. Te rayó el carro, ¿no? Obviamente este carro ya vale menos. Es pintura original todavía. No te lo dejan igual cualquiera. Y te tienen que pintar todo el paño, ¿no? Ni siquiera es esa partecita nada más. Bien. Ahora, si la pérdida es por culpa del acreedor, ¿cómo él asume las consecuencias? Lo que pagas, pierdes, ¿no? Y el deudor no está obligado a entregar un nuevo bien. Si el deterioro es por culpa del acreedor, tiene que recibir el bien o el daño que él mismo ocasionado. Y va a recibir el carro con esa rayita. Cuando la pérdida es sin culpa de las partes, ¿y quién? Ya, queda resuelto, pero ¿quién pierde esa pérdida? El acreedor, ¿verdad? Y en el deterioro, el deudor, ¿no? El deudor recibe el bien rayado o el cuadro piñado, qué sé yo, ¿no? Muy bien. Muy bien, chicos, ¿ha quedado claro entonces? Hemos visto hoy dos cosas: concurrencia de acreedores y teoría de riesgo. ¿Sí? Vamos a pasar al espacio práctico. Esta lectura ya la hemos revisado la semana pasada, pero hablamos acerca del punto número 1, ¿verdad? Que hablaba de los supuestos de pérdida. Ahora vamos a analizar la misma lectura, pero nos vamos a concentrar en el punto número 2, la teoría del riesgo en las obligaciones de dar bienes ciertos. ¿Sí? Júntense, formen sus grupos, realicen el análisis de la perspectiva de este autor. Ahí van a encontrar más ejemplos para que les quede aún más claro. Y ya saben que un integrante por grupo tiene que sustentar el análisis. ¿Sí? Vayan formando un grupo, chicos. La próxima semana voy a pedir esa relación. Y ya saben que en esa relación solamente viene el sur y viene el clase. ¿Sí? Ahí voy a descartar a varios.
A ver, yo voy a tomar lista, otra. Acuña. Adrián C. Aguilar. Alarcón. Aquiochano. Marte. Bustamante. Calle. Capuchal. Carrasco. Castillo. Tocho. Díaz. Díaz Fernández. Guerrero. Y Razábal. Fuentes. Pérez. No, pero no sabe lo que
No tenemos fotografía, ¿no?
Lo primero es Sí, se tiene que dar. A ver, chicos, empezamos. ¿Con el grupo? ¿El grupo voluntario? ¿De Pelé? A ver, grupo voluntario, dos grupos. Ya tenemos un grupo voluntario. El resto, por favor, preste atención. En la teoría también con las recomendaciones de andar bien es cierto. Quizás en Estados Unidos o entre los cuatro bien cierto, y es o es detectar el entregado. En el código civil, en el artículo 11.138, esto explica que cuando existe un tiempo entre
momento en que nace la obligación y el momento en que debe entregar el servicio, porque durante ese periodo puede suceder algo como pérdida o deterioro. Además, debe tratarse de un bien cierto, es decir, que es determinado y puede ser identificado. También es importante no confundir el riesgo con la propiedad. Que una persona sea propietaria de un bien no significa necesariamente que sea quien deba asumir las consecuencias económicas de su pérdida. Por eso, en este tema, la relación entre el acreedor y el deudor. También establece diferentes situaciones. Si el bien se pierde por culpa del deudor, la obligación se resuelve y ese debe responder por los daños y perjuicios que corresponden. Si el bien se deteriora por su culpa, el acreedor puede optar por las excepciones que establece la ley y también puede reclamar la indemnización correspondiente. En cambio, si la pérdida se produce por culpa del acreedor, este no puede dejar de cumplir con su contraprestación, porque la pérdida ocurrió por su propia responsabilidad. Si solamente existe un deterioro, deberá recibir el bien en el estado que se encuentre sin reducción de la contraprestación. En la situación se presenta cuando el bien se pierde sin culpa del deudor ni del acreedor, por ejemplo, debido a un terremoto o otro hecho imprevisible. En este caso, en el Código Civil establece que el deudor soporta el riesgo de la contraprestación. Esto significa que si ya no puede entregar el bien, tampoco podrá exigir el pago de la deuda. Bien, un aplauso para los compañeros. Este grupo. Cuando la lectura del punto 2, la teoría de riesgo, obligaciones de la ciencia, podemos comentar, por ejemplo, que hay que entender la obligación de dar un bien cierto se refiere a aquella situación en la que el deudor se ha comprometido a entregar un bien perfectamente identificado, lo cual el problema aparece cuando llega a existir un periodo entre el momento en que nace la obligación y el momento en que se debe realizar la entrega. Esta dicha teoría está respaldada en el artículo 1138, el cual se aplicó en el con la pregunta de si el bien ya no puede entregarse, ¿quién debe asumir dicha consecuencia? También, considerando la lectura, no debemos pensar que el riesgo depende simplemente de quién es el propietario del bien, ya que los autores consideran dicha idea a la hora de hablar de propiedad y otra cosa muy distinta de hablar de la relación obligatoriedad. Bien, un aplauso para su compañero. A ver, chicos, la idea es reducir este riesgo, ¿no? ¿Y de qué forma podríamos hacerlo? Realizando la entrega del bien en un momento en el cual se suscribe el contrato, evitando ese lapso de tiempo. ¿Sí? A ver, un grupo más. ¿Sí? Ya, la teoría del riesgo la encontramos en el, bueno, la parte 2, el artículo 178. El segundo punto analiza la teoría del riesgo en el Código Civil peruano de 1924, la cual determina quién asume la pérdida económica si un bien cierto se pierde o deteriora antes de su entrega en un contrato de prestación de servicios. El texto rechaza que el riesgo dependa de quién es el propietario legal y basa la teoría en la voluntad presunta de las partes. Las consecuencias según el origen del daño, y en caso fuera por culpa del deudor, por pérdida, la obligación se resuelve, el deudor no recibe su pago y debe indemnizar al acreedor. Si fuese por deterioro, el acreedor elige entre resolver el contrato o recibir el bien pagando menos con derecho a indemnización. Si fuese por culpa del acreedor, por pérdida, el deudor queda liberado de entregar el bien, pero mantiene su derecho a cobrar el pago completo. Si fuese por deterioro, el acreedor debe recibir el bien dañado y pagar el precio íntegro. Sin culpa de las partes, si fuese por pérdida, el riesgo lo asume el deudor
se resuelve la obligación y no recibe el pago del acreedor, y por deterioro el deudor asume el riesgo, lo que resulta en una reducción proporcional de lo que el acreedor deja. Muy bien, un aplauso. El resto confío que es un análisis, ¿verdad? Sí. Muy bien, chicos, entonces, se resume en dos conceptos básicos. Primero, ¿cuál es el primero? Teoría del riesgo, y la segunda. Muy bien, veamos las conclusiones. ¿Qué es lo que nos explica la concurrencia de acreedores? El artículo 1135 y el 1136. Nos dice cómo que vamos a solucionar un problema. Cuando se vende un inmueble a dos personas. Y estos artículos van a determinarlo dependiendo de que si es un bien mueble o un bien inmueble. Si es un bien mueble, ¿qué es lo que va a determinar quién tiene la propiedad del bien? La dirección de registros públicos. Mientras que cuando estamos contra bienes muebles, lo va a determinar la entrega física del bien, la posesión, va a priorizar la posesión. La teoría del riesgo va a solucionar un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? ¿Qué es lo que pasa cuando el bien se pierde o se deteriora? ¿Quién asume estas consecuencias? Y aquí va a depender de quién tiene la culpa. Si la culpa la tiene el deudor, ¿qué es lo que pasa? Este pierde el cobro y tiene que indemnizar. Si la culpa es del acreedor, este paga el precio total, aunque el bien esté dañado o se haya perdido. Y si la culpa no es de ninguno de los dos, y por el contrario, la pérdida y el deterioro se ha originado por un hecho fortuito de fuerza mayor, ¿qué es lo que pasa? La obligación se extingue sin ninguna indemnización. ¿Y qué es lo que pasa con el deudor? La pérdida del bien recae en el acreedor. ¿Se ve perjudicado o no? ¿Qué pasa aquí con el acreedor? ¿Se pierde o no se pierde? En el caso de que la pérdida o deterioro se dé por caso fortuito de fuerza mayor, es decir, sin culpa del acreedor o del deudor, ¿qué pasa? Se resuelve el contrato. Nadie pierde el acreedor. El único que pierde ¿Quién es el que el acreedor. El acreedor, ¿verdad? Muy bien, chicos. Ahora les pregunto y con cierta duda, ¿quedó claro? Sí. Bien, chicos, nos vemos en la siguiente clase. Mírala, ¿no? Sí.